Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y siempre es un gusto estar con ustedes en una nueva plática. Saben que es muy importante para nosotros darles la información que requieren y que nos damos cuenta a través de las consultas o de los comentarios que nos hacen, y tratamos de que los temas sean los que los están inquietando en estos momentos. Y hay muchas personas que pues preguntan o tienen la inquietud de qué es la portabilidad. Y precisamente por eso titulamos esta plática como ¿quieres aumentar tu pensión? Haz portabilidad. Pero quiero concretar precisamente desde el principio del tema que pues esta opción es para las personas que han cotizado al ISSSTE en algún momento de su vida y al IMSS, ¿verdad? A estos dos institutos. Estos dos institutos hicieron un convenio, pero entonces esta posibilidad de portabilidad se refiere a cuando ustedes han cotizado en algún tiempo, puede ser remoto, ¿verdad? En el ISSSTE o en el IMSS, porque se puede hacer la portabilidad del ISSSTE al IMSS o del IMSS al ISSSTE, siempre pensando en que la portabilidad va a ser mejor si portan sus años de servicio del ISSSTE al IMSS. Entonces, si tú cotizaste en algún momento de tu vida en alguno de estos dos o en estos dos institutos, puedes hacer portabilidad si cumples con ciertos requisitos. Pero como siempre les comento, me gusta explicarles qué son las cosas. Y en este caso, quiero comentarles qué es la portabilidad. Y la portabilidad es la unificación de semanas cotizadas de los trabajadores entre los institutos IMSS e ISSSTE, con el objetivo de incrementar los periodos cotizados, complementar sus cotizaciones, mejorar el monto de su pensión, seleccionando para pensionarse alguno de estos dos institutos. Es decir, si tienen en algún instituto como el ISSSTE, cotizaron algunos años, estos años de servicio se van a convertir en semanas al portarlos al IMSS y pensionarse a través del IMSS. Si cotizaron en algún tiempo semanas en el IMSS y ahora están cotizando en el ISSSTE, pueden utilizar esos años, esas semanas cotizadas en el IMSS, portándolas al ISSSTE. Hay que cumplir ciertos requisitos y eso es lo que vamos a ver para que les quede lo más claro posible. Y quiero darles también los antecedentes de esto. Siempre es bueno saber de dónde viene, en la ley, en dónde está. En este tutorial, en esta plática, creo que no es tan conveniente pasarles o darles gráficos, porque creo que es más entendible si se los comento. Entonces les voy a platicar rápidamente los antecedentes de esta portabilidad. Y fue el 17 de febrero del año 2009 cuando se firmó un convenio interinstitucional entre el IMSS y el ISSSTE, un convenio de portabilidad que permite precisamente portar de un instituto a otro derechos y datos para que se establezcan precisamente estos lineamientos de cómo sería esta portabilidad. En la ley del ISSSTE, desde ese año del 2009, se establecieron lineamientos a través de los artículos del 141 al 148. Y en la ley del IMSS se incluyó apenas algún párrafo en el artículo 170, al final del artículo 170, se incluyó un párrafo en el año 2021. Es por esto que este procedimiento de portabilidad no estaba tan claro, porque incluso en el IMSS no estaba descrito, ni siquiera considerado en alguno de los artículos hasta el año 2021. Precisamente en este convenio que se firma
pues se definen los criterios, los lineamientos, los términos, las condiciones, los procedimientos contenidos en 4 anexos técnicos en este convenio. La esencia precisamente de este convenio es considerar los derechos precisamente de una prestación económica están asociadas a una persona y no a un patrón que lo emplea o a un instituto. Es decir, que aquí los derechos se consideren como parte de la persona que realizó estas cotizaciones, independientemente del lugar donde lo haya hecho. En este caso, el convenio considera pues al IMSS y al ISSSTE, ¿verdad? No está considerando en este momento a otros institutos, pero sí a estos dos. Y muchas personas de ustedes, muchos de ustedes han cotizado tanto en el ISSSTE como en el IMSS. Es por eso que cobra esta fuerza o que cobra esta importancia precisamente para que ustedes que hicieron esta cotización puedan juntar estas semanas. En términos muy sencillos, ¿a qué se refiere esta portabilidad? A que junten sus semanas cotizadas, que son los años de servicio que cotizaron en el ISSSTE, y se convierten en semanas cotizadas si los portan al IMSS, se junten, y si tienen muy poquitas semanas en el IMSS, pero en este momento están cotizando en el IMSS, pues logren tener el número de semanas que en Ley 73 para el IMSS se considera para poder pensionarse, el número de 500 semanas. Si ustedes tienen en el IMSS muy poquitas semanas, 200, 300, y tienen años de servicio en el ISSSTE, los pueden convertir, se convierten en semanas, se juntan estas semanas y pueden lograr tener esa cantidad que les permita pensionarse, o también les permite aumentar. Si ustedes tienen un número de semanas en el IMSS, unas 800 semanas, pero en el ISSSTE ustedes cotizaron muchos años y tienen otras 800 semanas, pues ya en la suma se va a considerar 1.600 semanas que cotizando y que pensionándose en el IMSS, Ley 73 les da excelentes beneficios. En términos generales, se habla de la portabilidad. El derecho está entre los dos institutos, como lo mencionamos inicialmente, pero sabemos que siempre va a dar mejores resultados, porque en términos generales, porque el IMSS en Ley 73 sobre todo da o proporciona unos beneficios muy buenos, entonces conviene la portabilidad de ISSSTE a IMSS. Vamos a ver algunos lineamientos y puntos importantes muy concretos que son en los que ustedes pueden tener duda al tratar de hacer o al querer hacer esta portabilidad si ustedes están en esta situación de haber cotizado en el ISSSTE y haber cotizado en el IMSS. De acuerdo al artículo 41, esta portabilidad se podrá realizar en las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Solo se podrá hacer la portabilidad quienes hayan cotizado en el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE. Esto es muy importante. Y hayan cotizado en el IMSS tanto en Ley 73 como en Ley 97. Esto es muy importante porque si ustedes están en el régimen décimo transitorio, que en este momento vamos a ver ese punto, no pueden hacer esta portabilidad solo si están en el régimen de cuentas individuales. Precisamente nos dice que el convenio excluye de esta portabilidad a quienes cotizaron en el esquema de décimo transitorio. Sin embargo, si no realizaron ustedes esta elección que se hizo precisamente en el año en que se hizo estas reformas en el ISSSTE en el 2007, aunque este convenio de portabilidad se hizo en el 2009, en el 2007 existía solo el régimen de décimo transitorio en el ISSSTE y en ese momento les dieron a elegir, si estaban en activo, en qué esquema querían conservar sus derechos, si en el décimo transitorio o en el nuevo de cuentas individuales.
Sin embargo, si ustedes no eligieron el régimen porque ustedes no estaban activos en ese momento, están precisamente en un régimen en donde no hubo esta elección. Y si ustedes están en esa situación que no tienen un régimen elegido, no están ni en décimo transitorio ni en cuentas individuales, cotizando un año más, volviendo a cotizar en el ISSSTE, automáticamente se convierten en se convierte su esquema en el esquema de cuentas individuales porque están cotizando a partir del 2007. Entonces puede haber ahí ciertas situaciones en donde se pueda considerar esto. Hay personas que dicen yo estoy en décimo transitorio pero quiero hacer portabilidad. En este momento, bajo los lineamientos que existen, no es posible. Hay personas que han hecho alguna demanda, ¿verdad?, para solicitar este derecho porque se habla de una exclusión, ¿verdad? Entonces, en ese momento, bueno, pues lo que nosotros queremos es considerar que hay posibilidades, hay que ver esa situación. El siguiente punto es precisamente que se debe de contar con la edad mínima de 60 años. Entonces, como lo hemos sabido, ¿verdad? Siempre se debe de tener como mínimo esta edad. La última cotización debe de ser en el instituto en que deseas pensionarte. Solo en el caso de que haya una baja simultánea puedes escoger en qué instituto, pero en realidad aquí lo que se recomienda y lo que yo les recomiendo es que si ustedes piensan hacer la portabilidad de ISSSTE a IMSS, sea el IMSS en el último instituto en que se den de baja. Es decir, si ustedes ya no cotizaban, tienen que volver a cotizar porque tienen que estar en su periodo de conservación de derechos, que lo vamos a ver, pero debe ser en el último instituto en el que ustedes se quieren pensionar, debe ser el último en que se deben de dar de baja. Hay que estar dado de baja en los dos institutos en el momento de solicitar la portabilidad, pero el último debe ser en el que ustedes quieren pensionarse. Si ustedes se quieren pensionar en el IMSS y se dan de baja en el IMSS y después en el ISSSTE, los van a pensionar en el ISSSTE. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente para que hagan este paso que es muy importante. Otro punto es que los periodos cotizados simultáneos solo se toman en cuenta una vez, solo se suman en un número. Es decir, si usted cotizó en los mismos años, 4 o 5 años, coincidieron con que usted cotizó en el ISSSTE y en el IMSS, solo se suma una vez, no se suman los dos periodos. Solo se suma un periodo a esta cantidad total de semanas cotizadas con las que se van a pensionar. Entonces, hay que también tomar en cuenta esto también, es muy importante, porque muchas veces piensan, tengo 10 años cotizados en el ISSSTE y 10 años en el IMSS, voy a tener 20, pero si dentro de esos 10 años coincidieron que cotizaron 5 años en el mismo periodo, tanto en el ISSSTE al mismo tiempo, tanto en el ISSSTE como el IMSS, solo se van a considerar 5 años de un instituto, ¿verdad? No los 10, 5 más 5, no, solo 5 años, aunque hayan cotizado 5 años en un instituto y 5 años en el otro, si fueron simultáneos, solo se toma en cuenta una vez esta cantidad de semanas. El salario básico ISSSTE no mejora el salario de cotización IMSS. Es decir, esto se refuerza o se ve más claro con el siguiente punto, en donde nos dice que el salario promedio de cotización del IMSS es el que se tomará como base para el cálculo de la pensión. Es decir, se va a tomar este factor de salario del instituto en el que te estés pensionando. En este caso, si te pensionas en el IMSS, se va a tomar el salario promedio de las últimas 250 semanas que hayas tenido en el IMSS, en este instituto, en el instituto en el que te estés pensionando. Eso es importante. En términos generales, el único
factor que se toma si haces portabilidad del ISSSTE al IMSS es los años de servicio que cotizaste en el ISSSTE convertidos a semanas al IMSS. Todos los demás factores, el salario promedio, por ejemplo, se va a tomar del IMSS si es la situación en la que te estás cotizando, estás haciendo portabilidad de ISSSTE a IMSS, que es el 95% de las portabilidades se hacen de ISSSTE a IMSS por los beneficios de los que se habla en Pensión Ley 73. Entonces nos enfocamos más a tomar en cuenta cómo va a ser si haces tu portabilidad del ISSSTE al IMSS. Entonces, en este caso se va a tomar tu salario promedio de las últimas 250 semanas del IMSS si haces esa portabilidad. Para ejercer el derecho de pensión en Ley 73 IMSS, se debe de estar en vigencia de derechos o dentro del periodo de conservación de derechos. Es decir, tú tienes que estar activo en el IMSS para hacer esa portabilidad o estar dentro del periodo de conservación de derechos, que ya dijimos que es la cuarta parte del tiempo que tú has laborado en tu vida. Debes de estar activo. ¿Qué es lo más conveniente? Que debes de estar activo en el IMSS para hacer esa portabilidad o estar en el periodo de conservación de derechos. Y los periodos cotizados en el ISSSTE, en esta portabilidad, solo se tomarán para acumular las semanas cotizadas, que es lo que estamos comentando, que en términos generales lo que se toma del ISSSTE es los años de servicio que se convierten en semanas cotizadas al hacer la portabilidad al IMSS. Parte de este procedimiento o de lo que tú tienes que hacer para hacer este proceso de portabilidad es precisamente, nos dice que para poder unificar las cotizaciones del IMSS al ISSSTE, el trabajador debe pensionarse a través de la modalidad de portabilidad de derechos. Para ello debe de solicitar la constancia de periodos reconocidos a través de ambas instituciones y posteriormente poder solicitar el trámite de pensión. Es decir, parte de este procedimiento es que se solicite precisamente esta constancia de periodos cotizados en los dos institutos. Esa es parte del procedimiento. Incluso nos hablan de que un año antes de los 60, es decir, a los 59, puedes iniciar a solicitar, por ejemplo, esta constancia de años de servicio ya del instituto en el que te diste de baja, ¿verdad? O que piensas hacer la portabilidad hacia el otro instituto, en este caso del ISSSTE al IMSS, puedes iniciar acercándote al instituto y solicitando esta constancia de periodos reconocidos, pero debe de ser de ambas. La pensión se debe de solicitar, como lo mencionamos, en el último instituto en el que el trabajador se dio de baja, aunque debe de estar dado de baja en ambos institutos al momento de la pensión, que ya lo habíamos comentado. Un inconveniente en este proceso de portabilidad, en esta pensión de portabilidad, es que la Afore hasta este momento no entrega los saldos de la subcuenta de retiro y de vivienda del otro instituto. Entonces, aquí hay que tener eso en cuenta. Es decir, si usted hace la portabilidad del ISSSTE al IMSS, el ISSSTE no está entregando esos recursos. El IMSS va a entregar los recursos que le correspondan, ¿verdad? De acuerdo a las cotizaciones que haya tenido, de las cuentas que les correspondan, como sabemos que en este caso la de SAR 92, Retiro 97, Ahorro para la Vivienda 92, Ahorro para la Vivienda 97, pero no se están entregando los del ISSSTE, esos recursos. Hay personas que han interpuesto pues ya alguna demanda, ¿verdad? Alguna situación para solventar esto, pero bueno, eso es algo que deben de tomar en cuenta y que deben de ver anticipadamente antes de decidir ustedes hacer este proceso de portabilidad. Entonces, en términos generales y como una conclusión, ¿qué es la portabilidad? Pues es la posibilidad y el derecho que ya está dando bajo ley, tanto del ISSSTE como del IMSS, a que se
sumen o se porten los años de servicio del ISSSTE convertidos en semanas al IMSS o las semanas cotizadas del IMSS al ISSSTE y puedan pensionarse en el instituto que ustedes así decidan. Es ese derecho. Hay requisitos, hay ciertos lineamientos, ¿verdad? Deben de estar, uno de los requisitos principales es que solo si ustedes han cotizado en el esquema de cuentas individuales del ISSSTE pueden hacer la portabilidad a Ley 73 y a Ley 97. Hay ciertos lineamientos como que periodos simultáneos cotizados en ambos institutos no se suman, no se toman en cuenta como doble periodo, solo como un periodo sencillo, en periodos simultáneos. Y bueno, pues ya vimos aquí los demás puntos, pero en este caso creo que esto es lo principal que deben de saber y tener en cuenta ustedes si quieren hacer este proceso de portabilidad, que es muy bueno. Finalmente creo que la conclusión es que aunque se debe de analizar cada caso particular, en la mayoría de los casos la portabilidad es una buena elección porque los beneficios pueden ser amplios y sobre todo en la portabilidad de ISSSTE a IMSS, Ley 73, que sabemos que también puede ser a Ley 97. Cuentas individuales ISSSTE a Ley 73 o a Ley 97, pero sabemos que los mayores beneficios pues son en Ley 73, por lo que ya está establecido en esta ley del IMSS. Espero de verdad que les sea de utilidad para todos ustedes que están en esta situación y que tienen tantas dudas al respecto y que pues se están enterando que si ustedes cotizaron en un instituto y en otro, pueden hacer esta portabilidad de semanas. Es muy benéfico, es algo positivo porque, bueno, pueden rescatar semanas, años de servicio que ustedes hayan cotizado en un instituto y en otro para su beneficio, para obtener una mejor y mayor pensión. Entonces, bueno, espero que sea de utilidad, que los puntos se los quise marcar lo más claro posible, sin darles tanta información, sino creo que la necesaria, pero como siempre les recomiendo a ustedes, esta información es para que ustedes se orienten y tengan la idea de qué es lo que pueden hacer, pero siempre les recomiendo que tomen asesorías, consultas, que hagan su planeación de pensión. Es algo muy importante, siempre se los menciono, pero es la realidad de que una persona que se pensiona teniendo una planeación de pensión tiene diferentes resultados, mejores resultados que una persona que pues, no tiene su planeación. Se pueden cometer ciertos errores. Entonces, esto es lo que queremos evitar y, como siempre, los invito a que pues realicen su planeación. Nosotros con mucho gusto les ofrecemos ese servicio, su planeación, una consulta, dudas que tengan, con mucho gusto los atendemos. Siempre van a aparecer en la parte inferior del video los datos de contacto, como es el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Solo a través de estos dos datos de contacto pueden obtener la información para contactar a algún servicio nuestro, en este caso alguna proyección de pensión, alguna asesoría, alguna consulta, con mucho gusto. Y saben que una vez que ustedes ya determinan esta consulta que van a tener o esta proyección, yo directamente me contacto con ustedes para establecer sus estrategias, para conocer su situación particular. Como siempre lo hemos mencionado, en mi caso particular analizo su situación personal, emocional, familiar, económica, para determinar la estrategia, también considerando sus objetivos, sus requerimientos, sus necesidades y siempre aplicando técnicas financieras lo más avanzadas posible para darle los mejores resultados y presentárselas en su estudio de una manera, la manera más sencilla que encontramos para que
sea de fácil entendimiento y no nos compliquemos tal vez con datos que no entendamos, sino tratamos de proporcionarles los datos de la manera más sencilla. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes que ven nuestros tutoriales, que le dan like, denle like si les gusta, compártanlo con las personas que ustedes crean que les es de interés. En este caso, tal vez para ustedes la portabilidad no aplique, pero ustedes conozcan a personas que sí están en ese proceso o que ustedes recuerden que sí cotizaron en estos dos institutos. Compartan el video, coméntenlo para que ayuden. Saben que si nos ayudamos todos, este mundo va a ser mejor y eso es una realidad. Si ayudamos al de junto, empezando con nuestra familia, como siempre lo hemos platicado, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia en general, y nos hacemos precisamente, nos ayudamos, ellos nos ayudarán en el momento en que nosotros así lo requiramos y eso hace que nuestro ambiente, nuestro entorno sea mejor y eso es lo que buscamos. Entonces, en este caso, pues compártanlo. Gracias por todos sus comentarios en los videos, gracias por sus preguntas, gracias por sus consultas de todos lados, de verdad, muchas gracias y pues de corazón, un saludo, un abrazo les envío, que todos estemos lo mejor posible. Hay que trabajar para estar todos lo mejor posible, siempre se puede mejorar, siempre se puede estar bien y hay que buscar esas formas de estar mejor cada día y que la única finalidad sea pues que seamos lo más felices que podamos, ¿verdad? Dentro de todas las situaciones que hay, porque no es cuestión de ignorar estas situaciones, pero sí es cuestión de que sí se tiene que vivir con ciertas situaciones difíciles que de verdad hay pues en todas nuestras familias, a veces pues en muchos aspectos, pero siempre hay la forma de tratar de pues vivir de la mejor manera posible y sobre todo felices. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y pues estamos en contacto en un nuevo tutorial. Buenas tardes.